Ya regresamos a este espacio único de difusión, debate y charla de los temas jurídicos que a todos nos atañen, importan, interesan y nos gustan. Y nuevamente les reiteramos la presencia del juez Rafael Carlos Quesada, de mi copresentadora Fabiola Ramírez Franco y de un servidor, Gerson Lema Martínez. Y estamos platicando, charlando aquí con el juez que ha tenido de primera mano en el desempeño de su función jurisdiccional esa forma tan específica, directa, diferente, paradigmática y totalmente nueva de la forma de hacer derecho, de emitir sentencias y llevar a cabo pues los juicios, Rafa, respecto del viejo esquema, ¿no? Tú formas parte de la generación de ¿qué generación eres? ¿Primera, segunda? Tercera generación, ¿verdad? Sí, de jueces. Sí. Ciudad de México fue tercera etapa. En la tercera etapa. Bueno, prácticamente eres las primeras generaciones que llegaron a implementar el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Sí. Y platicábamos de esas inercias que son complicadas de dejar, ¿no? Porque no solamente, Fabiola, en la cuestión esta que platicamos de el expediente digital de la e-justicia, sino también eso se impacta en otros aspectos de la vida. Yo les decía hace rato, pues yo todavía tengo que ir al cajero a depositar con la ficha y de todas las cosas, ¿no? Casi todavía pido que me paguen en cheque para ir a cambiarlo al banco y abajo del colchón, ¿no? Porque es complicado. Y fíjate que hablando hace rato de estos temas, tú decías algo importante, Rafa. Este nuevo esquema de la justicia laboral pone en el centro de la comprensión del problema jurídico a la persona. Y de ahí ya tú despliegas y derivas toda una aplicación metodológica de cómo resolver, cómo llevar una audiencia. Nos decías ahorita, por ejemplo, las complejidades, las circunstancias en las que te has visto inmerso en el desarrollo de las audiencias, donde has tenido o tienes la oportunidad de ver directamente a los ojos a los testigos, ¿no? A las partes, ¿no? Al abogado, el cuchicheo, si ya como que hay dudó, que por acá de repente, ¿no? O sea, eso hasta, nos decías tú hace rato, un poco entender la psicología del testimonio. O sea, también te ha llevado a ti decía mi mamá, te voy a descubrir la verdad nada más viéndote a los ojos, ¿no? Entonces, eso también es una nueva forma de entender el derecho y que el principio de inmediación precisamente permite tener este contacto directo, ¿no? Que antes, bueno, en el caso de nosotros, yo todavía reviso los desahogos de las testimoniales, de las confesionales, ¿no? Pues en el papel, ¿no? Y eso dices, bueno, pues, ¿qué? Pues en la valoración a que estamos acostumbrados puedes decir, bueno, hay ciertas reglas, ¿no? Ciertos parámetros que sí, no, y dependiendo la idoneidad y si dijeron lo mismo, está leccionado, no está leccionado. Pero ya tener la posibilidad de esto, de ver directamente hacia los ojos, yo creo que ahí también a ti te ha permitido tener un pulso diferente de el despliegue de las pruebas, ¿no? De la valoración de las pruebas y lo impactas en la sentencia, ¿no? Que es totalmente diferente al esquema que todavía tenemos nosotros cuando hacemos sentencias, ¿no? Y que debe ser un choque, porque por ejemplo el precio ha sido alto por lo que escucho de esa innovación. Y entonces ahora viene con nosotros que revisamos, que estamos en colegiados y que revisamos sus sentencias, y entonces tú acabas de tocar un punto. El que tiene la inmediación está obligado además, pero nosotros solo lo vemos aquí en un papel así analógico. Como sí, usuario analógico. Entonces yo no podría, ahorita que lo escucho, y que es interesante por eso tenerte así, porque yo, por ejemplo, podría ver tu sentencia en un documento, pero yo no tuve a las partes, yo no sé. ¿Y cómo lograr esa sinergia entre ustedes y nosotros que estamos revisándole sus sentencias, pero sin tener ese acercamiento que tú sí has tenido? Claro. Y que es un reto porque, te repito, y tomando lo que tú dijiste, la innovación te ha costado, ¿no? Sí, el precio ha sido alto, porque no sé de cuántos, somos 16 colegiados laborales, y entonces de esos 16, pues ¿cuál ha sido tu experiencia, sin decir números? Sin decir número de colegiado. Con esta innovación, porque es importante. Pero por ahí hay uno que no les digo, está entre el 1 y el 16. Pero está aquí presente, ¿no? Es integrante. Pero ando por aquí. Y viene de rojo. Y se llama Fabiola. Y se llama Fabiola. Mira, nos enfrentamos a muchas cabezas que te lo digo con el respeto del mundo hacia las personas juzgadoras, magistradas y magistrados. Les falta eso, les falta respetuosamente saber que la justicia ya tiene cara y debe ser cercana,
y nosotros la vivimos en primera persona. Claro. La principal invitación sería, vayan a las audiencias. También vayan a las audiencias. Hay que involucrarnos desde el suelo. O sea, tú no tienes problema que llegue No, gente no, no, a no, no. una audiencia tuya. Todas las personas son invitadas, son Ok. bienvenidas, Bueno. a menos de que la audiencia tuviera algún tema privado, Claro. porque hubo un tema de acoso sexual, Ok. hay niños, niñas, adolescentes sí. involucrados, ahí sí, con toda la pena, les tengo que decir, discúlpeme, esta audiencia no la puede presenciar. Privada. La de que Ok. sigue, y la que sigue, porque además déjenme decirles que en el tribunal somos el tribunal que más audiencias tiene en Ciudad de México. Ok. Y audiencias de fondo, no audiencias de competencia. A mí no me gustan las audiencias de competencia, que ya luego platicaremos en alguna otra ocasión, ese tema Sí, también. bueno. Entonces yo resuelvo, ¿no? Somos el número uno al tribunal, y digo somos porque yo como juzgador no sería nada sin mi personal. Claro. Sí, somos el tribunal de los número uno en el dictado de sentencias nacional en la proporción, incluso desde los que iniciaron desde la primera etapa, Como Ok. tenemos el número uno, también el número uno en no desechamos asuntos, no los quedamos, porque tiene que ver con el acceso a la justicia. Romper algunas barreras en el entendimiento de qué nos están proponiendo, quién nos lo está proponiendo, si la persona es una adulta mayor de 80 años y todavía lo queremos regresar el asunto a conciliar dándole largas, la persona no tiene seguridad social, entonces ¿dónde queda uno? La persona juzgadora no debe estar pintada, debe estar materializando el derecho en beneficio de las partes. Es una labor bien bonita, Y a veces las secretarias me dicen, ay juez, pero ya tenemos muchos asuntos. No importa, si nos tenemos que llenar de asuntos, para eso estamos. Claro. No estamos para andar bateando asuntos. Claro. Y yo que conozco a Gersaín, no me dejarás mentir, desde que estábamos en el colegiado, y yo era secretario proyectista, o sea, revisaba laudos del anterior sistema de justicia laboral, Sí, sí. en donde faltaban algunas cuestiones, pero mis propuestas siempre eran meterse hasta el fondo, no andar reponiendo Sí, procedimientos. sí, me acuerdo. Sí. Yo en el tribunal nunca tenía casi asuntos de rebote, que les decimos cuando es una reposición, luego te vuelve a llegar otra vez el asunto, porque el vicio de fondo ahí estaba. Y entonces yo desde las sentencias ahora que tengo la fortuna de sacar, ¿cómo empiezo a compaginar para tratarme de comunicar adecuadamente con el tribunal colegiado? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en el tribunal? Cuando dicto la sentencia escrita y estoy viendo la valoración de una testimonial o de una confesional en donde hay un tema muy importante que después lo voy a utilizar para decir que sí hubo un despido injustificado, que sí hubo un maltrato por parte del empleador, ahí en ese pedacito de la transcripción, porque yo todavía pongo algunas transcripciones porque déjenme decirles que sí nos enfrentamos a que no ven nuestras audiencias. Otra invitación, vean nuestras audiencias. Sí. Yo sé que es un cuadro más chiquito y no van a ver a lo mejor las facciones que nosotros estamos Sí, viendo en en la vivo, audiencia. claro. Sí, sí, sí. Pero ese tema de imaginarse qué está pasando ahí, hasta se los va a hacer más divertidos para proyectarlo. Incluso el tono de voz que, Sí, porque, claro. bueno, nosotros checamos sus audiencias, las de Exacto. los otros 16 jueces, en el disco que nos hacen llegar, pero no es lo mismo, pero por lo menos escuchas el tono de voz. Sí, claro. El Tú estás nerviosismo. escuchando y cuando empiezas a... Ajá. Tartamudearse. Como, Sí, sí, la sí, sí. inseguridad. Ajá. No, dígame, o algo, y está protestado para conducirse con verdad, y la persona empieza a cambiar la pose. Una persona que trae un discurso aprendido, Se nota. está hablándote así, y no voltea a otro lado. Sí, no, sí, no, sí, sí. Oiga, pero dígame qué pasó ese día. Y se descolocan, cambian de posición, se empiezan a mover los pies, voltean a ver Sí, a al todos abogado. lados. Sí, dame una señal, Sí. ¿no? Señor, ayúdame. Como les decía, Ayúdanos. una señal como las del béisbol, ¿no? Así, La oreja abajo de la casi. oreja. Y entonces esa es una principal invitación. Todos los que quieran tener un acercamiento a saber qué está sucediendo en el nuevo sistema de justicia laboral, vayan a nuestras audiencias. Yo soy un juez que siempre deja entrar a todo el mundo, no tienen que hacer cita, no tienen que anunciarse, tampoco soy de los que les cierra la puerta, si ya empezó ya no pueden entrar, nada más les pido entren en silencio, para que no distraigan a las personas que sí están dando a lo mejor alguna declaración, pero fuera de eso, todos son bienvenidos. Con más razón también las personas magistradas, las personas secretarias, los espero, conste, que ya están diciendo que ya estamos sí. emplazados, Fabiola. Sí, en el Ya. próximo programa les voy a venir a decir si vinieron o Sí, no ¿verdad? vinieron a las audiencias, Claro. porque es una tarea muy bonita que creo que no, Sí, no se que la hace brinquen. falta. No se la brinquen, es bien bonito darse cuenta de todo lo que sucede en una audiencia, de todas las facciones, todos los sentimientos que también
atraviesan una audiencia. Las personas no son de papel, no son de madera, insisto, tienen colores y tienen sentimientos. Y entonces imagínense, si hay un despido, que es el gran grueso que nosotros tenemos en los tribunales, y el despido se asemeja como cuando uno pierde una persona familiar, fallece, un familiar nuestro cercano, en el umbral del dolor están aparejados. Sí, pues Entonces imagínense todos los sentimientos que no vemos en una audiencia, todos los malestares que no podemos ver en una audiencia, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración. Entonces los espero, eso ya quedamos. Estamos emplazados, Rafa, Fabi, para irnos ahí con todo el equipo. Sí, gracias, Rafa, y sí, créeme que sí sería importante. Sobre todo, ¿sabes qué? Como decías hace rato, Fabi, cuando nos llegan asuntos de los tribunales, pues tú tienes que obligadamente que revisar el disco, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, ¿no? Para ver las pruebas, ver los testimonios, analizar las medidas precautorias y en estricto sentido la audiencia de juicio, que es donde dictan la sentencia, ¿no? Y sí te cambia, o sea, yo he visto audiencias y sí te cambia la forma de entender, de conocer y de ver cómo se desenvuelve un juicio, ¿no? ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones nosotros veíamos, o hemos visto todavía, ¿no? En las películas, cuando está el juez, ¿no? Que bueno, el sistema anglosajón, diferente al sistema derecho romano de nosotros, pues quien decide en un tribunal en derecho anglosajón es un jurado, ¿no? Pero básicamente es el desarrollo de una audiencia donde los testigos pasan y dan su testimonio, y el abogado está ahí preguntando y repreguntando, y el juez pues está viendo esto que dices, ¿no? El desarrollo de los gestos, de las expresiones, y eso evidentemente tiene una forma diferente. Yo creo que tú, que fuiste secretario de colegiado muchos años también, pues tú te has de dar cuenta de la diferencia de poder valorar una testimonial en papel, de que la valoración que haces tú en vivo, ¿no? In situ, porque ahí sí, como decías, Fabiola, pues tú te puedes dar cuenta, sí, que se me hace, y acá, no, oiga usted, ¿no? Entonces, hay cosas que esa inmediación, pues te ha permitido. De los asuntos, Rafa, que tú cotidiana habitualmente llegan ahí a tu órgano jurisdiccional, decías que el despido es uno de los más recurrentes. Así es. ¿Ubicas tú algún asunto, obviamente guardando las reservas debidas de los datos sensibles, ¿no? Que te haya llamado la atención por la naturaleza, por la valoración, por juzgar con la perspectiva de derechos humanos, que quieras compartir como un tema general de los que has tenido en tu juzgado, en tu tribunal? Claro que sí. Y bueno, y espero que tengan tiempo, porque sí, no tengo uno, tengo muchísimos. Todo expediente tiene que ver, insisto, con la persona, y entender la realidad que tiene una persona en su centro de trabajo y las razones por las cuales prescinden de sus labores es un tema muy importante y que te deja mucho. Todos los asuntos de despido son diferentes. Eso que te digo yo, que antes estaba muy acostumbrado, pero era una deficiencia, con todo el respeto también del mundo. Me van a salir odiando aquí las personas magistradas, los abogados, las abogadas. No vamos a decir tu TikTok, Rafa, para que no tengas haters. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero a ver, que nos decían cómo ocurrió el despido de la misma exacta manera en todos los casos. Que nos ofrecen las testimoniales y nos dicen, pero le doy el domicilio, juez, ¿por qué? Porque ya me dijo el testigo que no comparecería si no es mediante orden de juez competente. Para empezar, ojo con lo que hacen abogados, personas abogadas, con esa manifestación. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que ya se pusieron en contacto con el testigo o con la testiga y ya platicaron previamente con él. Y tan platicaron que me dijiste que no vas a comparecer si no te cito yo. Ojo, porque yo lo pregunto en la audiencia. Y hay un acercamiento previo. Y como hay protesta para conducirse con verdad, es decir, hay un elemento muy importante en la justicia social y laboral, que es resolver con la verdad de los hechos. Se les hace una protesta. Oiga, usted dígame si me va a decir nada más que la verdad. Y yo le pregunto al testigo, oiga, testigo, ¿cuándo lo citaron? ¿Cuándo usted supo de este asunto? No, pues cuando el actuario fue a pedírmelo. Ah, ok. ¿Y usted se entrevistó antes con el abogado y le dijo esto? No. ¿Cómo cree, no? Yo no dije eso, si yo ni sabía quién era. Claro. Mentiras. Hay una mentira ahí ya de la persona abogada. Y aleccionado del testigo, que dice que no había tenido. Porque puede haber un tema a lo mejor de aleccionamiento o un tema de mentira. Y si nos quedamos con el tema nada más de la mentirita, eso puede ser materia de una sanción.
Entonces tengan cuidado, personas abogadas, díganos lo que pasó. Díganos lo que hay en el expediente y nada más. Hay mucha materia para que nos la pongan en las demandas y podamos nosotros llevar un juicio como se debe. Volviendo a este tema de qué asuntos me han, dejado mucho aprendizaje, porque yo con todos los asuntos, a pesar de que ya traemos una escuela muy bonita del Tribunal Colegiado, mucha experiencia, pues tengo 20 años ya en el Poder Judicial de la Federación, hay un asunto en el primer año de labores que tuvo el tribunal, y era una señora muy fuerte, una señora con un carácter fuerte, la señora dominante, y nos dice, juez, ¿sabe qué? En su demanda me despidieron de manera injustificada, le hicimos una prevención porque no entendíamos, hay asuntos donde yo veo alguna cuestión y digo, aquí hay más que no me están diciendo, y se hizo una prevención. Y ya nos dijo la señora, bueno, sucede que no es la primera vez que me lo hacen. Ya me han interrumpido varias veces mi nombramiento o mi contratación. Ok. Entonces hay contratos interrumpidos hasta que llegó este último y ya dije, ya basta. Y demando. Y la señora es de las primeras que en alguna ocasión me dijo, yo no creo en la justicia. Yo vengo nada más porque, pues, quisiera que esto no quedara impune, pero bueno, yo sé que es una empresa poderosa, no me van a dar la justicia. Esto quedó fuera de las audiencias. Rafa, perdón que te interrumpa. ¿Apartado A? Apartado A. Ok. Sí, apartado A. Y la señora entonces en las audiencias me empieza a platicar qué sucedió. Para llegar a la audiencia, déjenme decirles que yo veía un tema que me obligaba a juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es una metodología, es decir, son ciertos pasos que tenemos las personas juzgadoras para detectar que, en principio, una asimetría de poder. Es decir, que no estén en el mismo escalón la persona trabajadora con la persona empleadora. La persona empleadora siempre va a estar por encima de la persona trabajadora porque tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayores elementos para demostrar algunas cuestiones, como son condiciones de trabajo, y eso es mucho, Es mucha la carga que tienen las personas empleadoras. Bueno, pero además la metodología de juzgar con perspectiva de género quiere decir que yo me tengo que atraer más pruebas para poder resolver con la verdad de lo que haya sucedido. Y ojo, la perspectiva de género y cualquiera de las perspectivas de derechos humanos no es una cuestión que te deban de pedir. Qué barbaridad y qué mal en algunas anteriores llegué a ver personas juzgadoras, les digo que me van a salir rodeando de aquí, que decían que juzgar con perspectiva de género era cuando te lo pidiera la persona trabajadora, la mujer. No. Imagínense la gravedad de eso. Y lo peor es que eran mujeres. El tema de género, de los machismos, los traemos todos. Sí, es cultural. Mujeres, Sí. hombres, niños, niñas, es cultural. Y hay que entenderlo así. No es que nos hayan dado una mala educación. Es lo que nos dieron nuestros padres. Pero es la sociedad, es la escuela, es la educación en la casa. Sí, así es. Y despojarse de eso cuesta mucho trabajo. Yo les soy honesto. Yo en un principio, cuando salió todo esto, que la obligación de juzgar con perspectiva de género, llegué a pensar que era una exageración. Pero eso era no entender el problema que estaba sucediendo. Así es. Cuando uno empieza a tener más acercamiento con la justicia, con las mujeres, con personas con discapacidad, con personas LGBTs, adultos mayores, Niños. niñas, adolescentes, te das cuenta de que es necesario juzgar con esa perspectiva, porque el piso no está parejo para ellos. Claro. Es ponértelo, como dicen por ahí, yo escuché que me pareció muy bien, de una persona juzgadora también decía, hay una mujer, el caso que tú estás diciendo, entonces me pongo mis lentes morados, aunque no me lo pida. Así es. ¿No? El morado por Sí. asociarlo con las mujeres. Sí, claro, representa el tema de la mujer, ¿no? Ahora, te digo que aquí me van a salir odiando. Eso de que... O amando, Rafa, no sabemos. Eso de que a lo uno mejor tienes aquí ya pretenda- 20 fans aquí tú desde abajo, ¿no? Ojalá. No, va a tener de todo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero lo digo con mucho respeto para quitarnos viejas formas que no nos llevan a nada, no nos llevan a dar una justicia verdadera y eficaz. Eso de que uno, para poder juzgar un asunto, se ponga las gafas, quiere decir que me lo pongo a veces y dejas de ver cosas. Ujú. Hay muchos asuntos que se ven, y no veíamos en los colegiados, que hasta el laudo o hasta la sentencia, la persona juzgadora quería
a fuerza, juzgar con perspectiva de género, cuando no tuvo mejores pruebas para mejor proveer, para saber la verdad, cuando no hubo ajustes razonables en el asunto, ajustes al procedimiento, es decir, que le quitaran barreras a la justicia. No se hizo en todo el juicio y lo quieren hacer a fuerzas en la sentencia o en el laudo, ¿no? Que anteriormente se llamaba. Y ya componer una jurisprudencia que habla de la metodología, el acceso a la justicia, elementos para juzgar con perspectiva de género, de la primera sala de la bla, 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 bla. Ya piensan que con eso ya juzgaron con perspectiva de género y están bien equivocadas con todo el respeto del mundo que me merecen. Porque juzgar con perspectiva de género de derechos humanos viene desde el principio. Claro. Te tienes que ir atrás. Sí, así es, así es. Entender la causa que subyace en todo resultado. Sí, sí, y hacer que esa causa se venga aparejada con mejores elementos para poder yo resolverlo en la audiencia de juicio. Porque si en la audiencia de juicio te vas a dar cuenta de que, híjole, no había visto que este señor tiene 85 años de edad. No, pues no. ¿Qué voy a hacer? Híjole, ahorita le pregunto que cómo se siente. Y ya con eso estoy juzgando con perspectiva de derechos humanos. Ya vi que es de grupo vulnerable. Entonces, ¿quiere un vasito de agua? Sí, no. Claro que sí se ofrece un vaso de agua, pero por favor, eso no es juzgar con perspectiva de derechos humanos. Viene en todo el juicio. Fíjate, Rafa, que volvemos al tema de las inercias y resistencias, porque a mí todavía me ha tocado, Fabiola, o me tocó, no tiene mucho tiempo, o sea, el nuevo paradigma de derechos humanos tiene ya 2011 en México, porque bueno, tenemos un atraso con relación a otras latitudes, ¿no? Pero en México empezó en 2011 con el tema de la reforma constitucional, la ley de amparo, y estamos en 2025, pues tiene 14 años, ¿no? Es un tema, pues, relativamente nuevo. 2011 y luego 2013, la ley de amparo, o sea, pasaron 2 años. Exacto. ¿Sí? Imagínate. Sí, o sea, sí, para que se adecuara. Para Exacto. que se adecuara. Pero yo todavía tuve, y no voy a decir obviamente nombres, una titular, de veras. Y también te van a salir odiando y entonces, aquí ya entonces yo tengo que ponerlo terzo del ambiente. Ahorita hacemos que también a ti, no se preocupen. Nos hablas de seguro. titulares hombres, ¿no? No, que todavía me pedían a mí sentencias utilizando silogismos jurídicos, sí. ¿no? A ver, licenciado, yo quiero que usted me ponga aquí primero todo el marco normativo, todas las jurisprudencias y la ley que hay. Aunque no aplique, ¿no? Aunque no aplique, sí. Pero mételo. Y para el auditorio, ¿qué es eso de silogismo jurídico? Bueno, sí. Bueno, es una metodología para redactar una sentencia, una resolución jurisdiccional en la que hay una premisa mayor que es, la legislación, la constitución, la norma aplicable. Luego una premisa menor que quiere decir los hechos que sucedió y ya una consecuencia que haces una adecuación, que sirve mucho para una estructura. Pero, perdóname. No está bien, y qué bueno que lo dice Rafa, bueno. pero esa metodología argumentativa de poder resolver asuntos, mira, yo lo veía y decía, le da a esta persona juzgadora mucho respaldo y mucha seguridad, porque de entrada te mete un argumento de autoridad, jurisprudencia de la Corte, riájale, ¿no? Ya tú ves jurisprudencia, pues es palabra de Dios, ¿no? Sí. Pero este silogismo jurídico pertenece a una corriente de pensamiento de 1950 que fue con Hans Kelsen, el positivismo jurídico, donde pues, la construcción rígida de la argumentación jurídica para justificar una decisión jurisdiccional precisamente tenía esta estructura. Pero tú decías hace rato, y volvemos al tema, el nuevo paradigma de los derechos humanos, pues es poner a la persona en el centro, y es olvidarte y quitarte de estos esquemas. Pero juez, Fabiola, es bien complicado. Yo he tratado, ya lo he hecho, de hacer sentencias quitándome de ese viejo modelo, pero todavía resistencias de mis jefes. De todos. Yo fíjate que tengo un amigo que es tu compañero, es un juez, y me encantaba porque tuvimos la fortuna de crecer profesionalmente juntos, y entonces me encanta una frase ahorita que dijiste de Kelsen, porque él decía, es que hay que quitarnos ese pequeño Kelsen de nuestra cabeza. Sí. Claro. Entonces me encantaba esa frase de él, y es una persona también muy joven, que también se ha enfrentado justo a que también estuvo en colegiado, fíjate cómo son las cosas, también en colegiado, pero ya llegan a jueces y dicen, es que también como a nosotros nos podría pasar, ¿no? No podríamos tener esa sensibilidad que ellos sí han desarrollado. Sí, y no es una crítica sangrona, no, es una realidad es una que realidad. Sí, claro. Sí, es una realidad que pasa cuando ya estás del otro lado. Exacto. Pasas al otro lado y es un nuevo modelo de justicia además.
cuando estábamos acostumbrados a puras cuestiones escritas. Justicia de escritorio, justicia escrita, y cambia mucho, te cambia la realidad, te cambia la forma de ver el problema jurídico a resolver, eso que a muchos les encanta decir litis, que a mí no me gusta, porque hay que hablarlo en español. Claro, el conflicto. Exacto. Mira, yo te digo que en las audiencias, las personas abogadas el otro día, un abogado muy estudiado, eso sí, se ve que le sabe mucho la materia, pero me empezó a hablar con latinajos. No. Y me empezó a hablar de una manera, y la justipreciación, no sé qué. Y su cliente así, Y veo a la trabajadora y volteó y le hizo hasta así como si agarrara un limón agrio, que a mí me pasa cuando leo así las cosas. Y le hace, y se quedó así como pensando, y le digo, a ver, espérenme, abogado. ¿Me estará perjudicando o me está Espéreme. Ya está en la parte de alegatos, ¿eh? Iba muy bien el asunto. La verdad, el abogado es brillante. En ese tema no va por ahí. Pero la brillantez también tiene que aterrizarse. Y hablar de manera cotidiana con la persona. Le dije, señora, ¿entendió lo que su abogado le dijo? Y ella venía muy aleccionada, ahí sí lo te voy a decir. Sí. Sí a todo. Le digo, ¿qué dijo? Ay, juez. No, la verdad no le entendí. Bueno. Le digo, no importa, no pasa nada, señora. No los estoy regañando. Es una petición a su abogado de que explique de manera más sencilla qué me está diciendo. Porque esto final, la parte de alegatos, luego creen que no sirve de nada. Y la parte de alegatos es un pedacito de la audiencia de juicio tan importante en donde te hacen un resumen, pero te dicen si estoy en lo correcto o te están mintiendo o yo tengo la razón, no tengo la razón, etcétera. Ojo, personas abogadas. Es muy importante los la parte de alegatos. ¿No? Sí. Hay puntos finos en las audiencias que ya se nota que los abogados lo están agarrando de esta agilidad que tienen las audiencias de juicio, en donde pescan alguna cuestión novedosa y te lo dicen en la audiencia, en la parte de alegatos, juez, y no deje de ver que la parte demandada, la parte actora o el testigo tal dijo esto. Y eso es muy relevante, porque entonces se cae abajo su defensa, o se cae abajo la pretensión principal de la parte actora, ¿no? En la parte final del juicio. En la parte final del juicio. Entonces, ¿te ha pasado? Tan relevante, sí, claro. Okay. Claro, uno como persona juzgadora no puede llegar a una audiencia con la teoría del caso. Y que no me gusta hablar de temas teóricos, pero la teoría del caso es el estudio que hace la persona abogada para convencerme a mí como juzgador de qué sucedió en el asunto, qué pruebas necesito, qué hechos te tengo que traer para que tú lo resuelvas. La parte demandada también trae su teoría del caso en la que deconstruye o destruye la acción de la parte actora y dice no existe el despido injustificado porque si es justificado por esto y esto, yo te lo demuestro y ahí van sus pruebas. Y te digo, yo tengo la razón. Esa es la teoría del caso, por decirlo de alguna manera, en términos generales. La persona juzgadora no podemos ir a la audiencia con una teoría del caso, porque sería tanto como, entonces, ¿para qué tengo una audiencia? Sí, claro. La audiencia, además, te sorprende lo que sucede en una audiencia. Somos personas todos los que estamos en una audiencia. Estamos en el mismo plano. Las audiencias, las salas de oralidad en los tribunales, por eso les digo que tienen que ir y ahorita vamos a agendar para ver si sí. Y yo voy a hacer un live diciendo si fueron o no fueron, para que se les quite. Aquí está. Sí. Pero permítanme hacer un corte para efectos de el tiempo y la producción. Ahorita regresamos. Gracias. Antes de que nos regañen.